Ahí sí, y parece que no estoy grabando. ¿O sí? Sí, está grabando. Sí, estás grabando y sí se veía. Les agradecería si en el chat a lo mejor, porque o veo una cosa, otra me cuesta más estar mirando. Claro, sí se ve. ¿Sí? Ya. Se ve y estás grabando. Se ve el PPT, profe. ¿Cómo, Andrea? Sí se ve el PowerPoint. Control Ya, de calidad en gracias. microbiología. Muchas gracias. Control de calidad en microbiología, así con eso vamos a partir. Les quería comentar, hoy día en la mañana tuvimos evaluaciones, toda la mañana, pasantía 2, y solo como introducción, que esto es súper importante, ¿ya? Porque de repente igual se minimizan algunas cosas o algún tipo de información, e incluso cuando hablamos de control de calidad, muchas veces se habla solamente del control de calidad en algunos aspectos, como por ejemplo en bioquímica, en el preanalítico, y cuando les preguntamos de control de calidad en microbiología, a veces no hay respuestas muy completas, o no lo relacionan, o no le dan la importancia que corresponde. No sé si ahí los profes me pueden apoyar con eso, pero siempre nos pasa, y fue pregunta para que a lo mejor es con spoiler, fue una pregunta en la evaluación de hoy día, y a veces las respuestas no son muy completas al respecto, ¿ya? Entonces, que pongamos atención, que sepan que existe también en microbiología, que tenemos que ser tan o más rigurosos que en otras áreas quizás, por el tipo de trabajo que se realiza, por trabajar con microorganismos claramente, y porque los resultados también van a ser para un diagnóstico que un médico o un paciente va a estar esperando, y también aquí hay preanalíticos y ciertas etapas que tenemos que respetar también. No sé si los profes opinan lo mismo o le estoy poniendo color con el control de calidad en bacteriología y microbiología. No, Caro, totalmente de acuerdo. Sí, Muchas gracias. es súper importante el tema del control de calidad. De hecho, tengo la misma opinión que la profesora, porque también salió salió la pregunta, obviamente, y la respuesta era súper ambigua. Cuando la verdad es que es importante que reconozcan todos los puntos en cualquier área del laboratorio donde hay que hacer control de calidad, que al final se supone que es en todas las áreas, pero principalmente en los puntos estratégicos, que es donde son los puntos que nos van a hacer la diferencia si nos equivocamos o no. Entonces, sí es importante que pongan atención en esta clase y que no se olviden que estos son de estos temas que los van a seguir hasta el final de la carrera. Sí, gracias. Lo que pasa es que muchas veces, y ustedes han visto, o sea, creo claramente los laboratorios los vamos a tener al final del semestre, sin embargo, tuvimos algún acercamiento. Ahora cuando nos encontramos en junio, ¿cierto? Les mostramos algo de algunas placas, cómo se sembraba, algunos tuvieron la posibilidad de sembrar en los medios de cultivo, vieron qué son estos agares, que muchas veces uno les muestra las fotos, pero es importante que una vez ya trabajando van a entender más los conceptos que les hemos entregado, que les estamos entregando desde la semana pasada en esta asignatura, pero también entender que no siempre los recursos en un laboratorio van a ir de la mano con, a ver, no quiero que se malentienda lo que voy a decir, los recursos son variables, ustedes no saben dónde van a trabajar, quizás van a tener la posibilidad de comprar el material y que esté, pero así de mejor calidad, eh, pero muchas veces quizás ustedes van a tener que elaborar sus propios medios de cultivo, esterilizar placas, preparar, ver cuáles son los componentes, si ya vieron los medios de cultivo la semana pasada, efectivamente, ver cuáles son los ingredientes, ¿cierto? Son como recetas de cocina donde ustedes pueden ir viendo o aumentando ciertas concentraciones de determinados analitos, de acuerdo a lo que quieran que crezca en ese medio de cultivo. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante. Otra cosa que vamos a revisar, al igual que en química, son las fechas. Número de lotes, fechas de caducidad. Entonces, complementando lo que ya dijimos y que dijeron los profesores también, que cuando aparezca esta pregunta en los exámenes finales de asignatura, de pasantía, examen de título incluso, que la respuesta a ustedes no sea como dirigida hacia bioquímica o hacia algunas áreas que evidentemente también existe el control de calidad, pero aquí también lo es, también tenemos control de calidad y que es importante igualmente, ¿ya? Entonces también vamos a trabajar con un tipo de programa de control de calidad, al igual que como lo hacemos con otras áreas,
Y lo importante es identificar, como dice, y monitorear, evaluar y aprobar metodologías relativas al cuidado del paciente. Ese finalmente es el objetivo del control de calidad. Si bien lo vimos más en detalle en bioquímica clínica, pero lógicamente si no tenemos un buen control de calidad en bacteriología, los resultados no van a tener la seguridad, no vamos a tener la certeza si efectivamente ustedes diagnostican que hay presencia de una Escherichia coli o un Staphylococcus o algún otro tipo de bacteria. ¿Cómo lo van a confirmar? Si tenemos que diferenciar el tipo de hemólisis también, ¿cómo vamos a saber si ese agar sangre estaba en las condiciones adecuadas o la coloración de la colonia tiene que ver con que el agar pueda estar un poco vencido o la bacteria, no sé, está más vieja, a lo mejor la dejaron más tiempo, en fin, miles de cosas que pueden ocurrir y que pueden afectar al resultado final que ustedes informen, ¿ya? Entonces, en microbiología clínica sí existe control de calidad y vamos a controlar medios de cultivos, reactivos, instrumentos, procedimientos y personal. Me imagino que ya me pueden contar un poco con respecto a los medios de cultivo, si lo vieron la semana pasada, algún ejemplo. ¿O no? Lo pregunto para que ya entremos en la jerga microbiológica, ¿cierto? Que nos acostumbremos a hablar en este idioma. Como Parece tipo que de no. agar, como agar sangre, McConkie. Ya, perfecto, gracias Joaquín. Sí, efectivamente esos medios de cultivo, ¿ya? ¿Algún tipo de reactivo que crean que sí utilizamos en bacterias, en bacteriología o microbiología? Para las pruebas bioquímicas, como la catalasa, la Ya, coagulasa. perfecto. Gracias, Paz. Instrumentos. ¿Qué instrumentos utilizamos en microbiología? Micropipetas, ¿no? Ya, No somos bioquímicas. sí, pero bueno, eventualmente se podría trabajar a lo mejor con alguna cosa o hacer alguna dilución. Ahí hay, Asas dicen en el chat. ¿cómo? Asas. Ay, gracias, Eli. Ya, ASA podría ser un instrumento, ¿cierto? También me imagino que vieron que hay distintos tipos de ASA y va a depender del tipo de cultivo también que usamos para ver si utilizan una, no sé, con punta, con loops. Eli va a decir algo, ¿no? Sí, dicen anillo en punta. Lo que dicen en el chat. El mechero también. Como... ¿Los tubos? Perfecto. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Ah, no, yo dije los tubos, Ah, ya. que se están muy bien. Claro. También es importante, lógico, si trabajamos con bacterias, imagínense que estamos trabajando con material que está sucio o que está contaminado. Seguramente lo que crezca ahí no necesariamente va a ser el causal de la molestia del paciente. Entonces, por eso también es tan importante. Y el personal, ¿por qué aparecerá ahí el personal? ¿Por qué tendremos que hacer algún control de calidad del personal? Será Como importante para, que... ¿Sí? no nada, para verificar si las habilidades del personal son adecuadas o no. Claro. Exactamente, Joaquín, gracias, porque tenemos que estar capacitados, o sea, si estamos trabajando acá tenemos que saber, y por eso es tan importante, y la programación que uno hace cuando programa, valga la redundancia, las asignaturas van en un orden que no es antojadizo. El orden tiene que ver con que ustedes vayan conociendo algunos conceptos, que vayan sabiendo y de a poco vamos avanzando. Efectivamente, el personal, en este caso ustedes, tendrían que saber cómo están constituidos los medios de cultivo, cuáles son los colorantes, los inhibidores, cómo se trabaja. Si el medio vira, ¿cierto? Ya lo vieron si está, si el pH del medio es ácido o es alcalino, va a haber un viraje de color. Y eso el personal, o sea, ustedes tienen que saberlo y conocer cuál es el crecimiento de las bacterias en ese sentido. El personal, el factor es más importante en la generación de reportes microbiológicos de calidad, como dice, que corresponde escogiendo en base a sus cualidades académicas y personales, habilidad para ejecutar pruebas complejas, interés en mantenerse al día con las técnicas y taxonomía bacteriana. Ustedes van a ver quizás muchas de las bacterias que aprendan con nosotros, en un par de años más no van a tener los mismos nombres, van a cambiar muchas veces los géneros, han cambiado las especies también.
si bien tienen las mismas características, pero literalmente esto va mutando un poco, entonces es importante que uno se vaya actualizando al respecto. Actitud de protección de grupo y bioseguridad en general. Estamos súper claros que estamos trabajando con microorganismos y quizás en ese sentido las normas de bioseguridad tendrían que ser mayores. Ya nos hemos encontrado en el laboratorio, saben que el uso de, bueno, dadas las condiciones actuales de mascarillas son necesarias, los guantes, pero siempre el delantal, pechera, seguramente si es necesario. Cuidado con el mechero, estamos todo el tiempo con el mechero, las personas que tienen el pelo largo tienen que estar con el pelo tomado, evitar uso de accesorios que puedan producir algún tipo de accidente, no sé, aros largos o cualquier otra maniobra incluso que sea mal realizada, obviamente va a ser causal de algún tipo de problema y por eso es tan importante el tema de la bioseguridad, ¿ya? Con respecto a las habilidades para ejecutar pruebas, no sé si a los profes se les ocurre ahí cuando dice pruebas complejas, yo me imagino que las pruebas básicas desde una siembra, que también nosotros detectamos entre ustedes que algunos tienen harta facilidad, o sea, hacen una siembra, obtienen un aislamiento súper bueno, otros no tanto, ¿cierto? Ahí se frustran un poco, pero la idea es que lo aprendan. O sea, creo que ninguno de nosotros nunca fue experto a lo mejor en algunas técnicas, sin embargo uno lo va aprendiendo y lo va mejorando en el tiempo. No sé qué opinan, Eli y Arturo. La Sí, de todas motricidad maneras. fina. Eso. Sí, hay algunas técnicas que son como más genéricas y que todo el mundo las hace y a veces eh, nos llega un kit nuevo que tenemos que ejecutar también al laboratorio y tenemos que tener la habilidad para poder leer ese inserto y ejecutarla desde cero sin que nadie nos diga cómo hacer las cosas. Entonces, también eso es parte de lo que uno debiera desarrollar. Claro. Tal cual, pues, o sea, muchas veces esos insertos, de repente uno lo lee a la rápida, no entendió bien, no sé, pues, decía que había que incubar 5 minutos, estoy apurado, lo dejo 2 minutos y los resultados posiblemente no sean los mismos. Y también que entre nosotros, como colegas, como compañeros de trabajo, nos preguntemos si no estamos seguros de algo, que nos consultemos antes de realizar un método con el que no estamos muy, con mucho conocimiento, si no estamos seguros, y lo mismo con la entrega del informe. ¿Ya? Por eso es tan importante siempre estar preguntando, siempre estar actualizándose y a lo mejor repasando las cosas como hacía la profe y el tema de la motricidad fina. Generalmente se dice que las mujeres tienen una mejor motricidad fina en ese sentido, sin embargo, uno en la práctica ve que eso no es tan así. Habemos otros que somos un poco más brutas para trabajar, no tenemos esa sutileza y al revés, hay varones que trabajan muy bien en ese sentido. Creo, entre las cosas, tú pusiste ahí habilidades, o sea, cualidades académicas y personales. Ujú. Tienen que pensar que nosotros en el laboratorio siempre somos parte de un equipo. Y eso yo creo que es una de las cosas más importantes que tienen que entender. Por ejemplo, cuando la profesora dice que hay que, por ejemplo, no sabemos hacer algo y tenemos que conversar entre nosotros y a veces apoyarnos en algunas tareas conociendo nuestras habilidades y también en las partes que son más débiles, eso tiene que ver mucho con las características personales de las personas, las habilidades blandas, y eso es súper importante que lo tengan presente. Siempre van a ser parte de un equipo, y ese equipo tiene que apoyarse en todo sentido. Ay, con respecto a eso, para complementando lo que dice Arturo, las habilidades blandas, o sea, a lo mejor yo no me sé los componentes de un medio de cultivo, pero los puedo aprender. Pero si no tengo habilidades blandas, me va a costar muchísimo más formar parte de ese equipo o poder integrarme. Por eso yo creo que, desde mi punto de vista, como que pesan más. Total, lo otro se va aprendiendo en el tiempo. Absolutamente de acuerdo. No sé si los estudiantes opinan igual o quieren hacer algún comentario o encuentran que nos estamos yendo así en una idea que no tiene nada que ver con el tema. De hecho, yo creo que los chicos tienen que ver, por ejemplo, que si nosotros de repente hacemos alguna actividad
que sea exitosa y que funcione bien, nosotros tres incluso, o incluyendo a la Juani también, ahora, es porque nosotros también nos complementamos en ese sentido. Nosotros somos un equipo y funcionamos así. Entonces, de repente hay cosas que uno de nosotros prepara. Obviamente nos distribuimos las tareas, pero siempre hay uno que hace mejor una cosa que otro y nos complementamos. Y me imagino que eso también se ve desde el punto de vista de ustedes como estudiantes. Porque si no, no funcionarían las cosas realmente. Porque igual son hartas cosas las que hay que hacer. De todas maneras. Y eso es parte de nuestra formación de laboratorio también, yo creo. De cómo se trabaja en el laboratorio. Y por eso quizás nos detenemos en estos puntos, porque obviamente, y no se preocupen, vamos a seguir avanzando en la clase, pero son puntos importantes y yo creo que hay que entenderlos de esa manera y que sepan, si somos de laboratorio clínico, sí o sí, independiente del área, ojo, ahora estamos en bacteriología, pero laboratorio clínico entiéndase como bioquímica, hematología, hormonas, no sé, donde quiera que terminen finalmente trabajando, o en todas a la vez, pero siempre vamos a ser un equipo. Y como dice el profe Arturo, reconocer entre todos a lo mejor quién es mejor en ciertas áreas y también reconocer cuáles son las debilidades de cada uno y pedir ayuda. ¿Ya? Como ejemplo, muchas veces nos ha pasado, queremos implementar una técnica y habitualmente uno se acostumbra con ciertos tipos de proveedores y compra los mismos kits o los mismos materiales. Pero ocurre que a veces el proveedor cambia en la metodología de trabajo. Llega un kit, bien cumple las mismas funciones, pero es totalmente distinto al que conocíamos. Y nos pasó más de alguna vez, y a lo mejor esto es una cosa que ustedes como estudiantes no tendrían que saberlo, pero muchas veces estamos a punto de empezar el laboratorio, Creo que se te corta un poquito. ahí, no Sí. sé. Muchas veces estamos a punto de empezar un laboratorio, hemos recibido un kit que llegó, por ejemplo, en la mañana, el laboratorio lo tenemos en la tarde, y nos damos cuenta que es un kit diferente, que nunca habíamos visto. Y ahí rápidamente, antes de que los estudiantes ingresen, incluso uno empieza a revisar, claro, el fundamento es similar, es lo mismo, y eso sí lo conocemos. Sin embargo, el protocolo muchas veces cambia. Y ahí uno tiene que ser súper honesto y decir, ¿sabes qué? Esto no lo he visto, no lo conozco, y a veces con ustedes en conjunto lo vamos descubriendo, vamos viendo cómo se hace la determinación, y pongo ese ejemplo porque creo que eso se da bastante. Entonces no está malo que ocurra tampoco, que se encuentren con algo que no conocen, y por eso es tan relevante que los fundamentos en general los conozcan. Se van a encontrar también que van a llegar a los campos clínicos, quizás, si a alguno le toca ir al hospital naval, se van a encontrar con equipos tremendos que hacen muchas cosas, estoy hablando de bacteriología, y con ciertas técnicas bioquímicas que a lo mejor ellos ya no están haciendo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido podrían decir, ¿para qué nos hicieron aprender el fundamento, no sé, del mío, del TCI, del día? Sí, acá no los utilizan. Pero más de algunos se va a ir a trabajar a un laboratorio donde no tiene este gran equipamiento y tienen que conocer cuáles son los fundamentos bioquímicos para hacer el diagnóstico. ¿Ya? Lo mismo, siguiendo con el control de calidad, la toma de muestra, que también fue un tema en la mañana, y disculpen que sea tan insistente en esto, pero tampoco puede ser que desconozcan cuáles son las tomas de muestra, si se lo decimos todo el tiempo, se lo estamos repitiendo, entonces, ojo con todo esto, tiene que ser, si trabajamos con bacterias en forma séptica, una toma de muestra, en el lugar adecuado, anatómicamente, y a medida que avancemos en el curso se van a dar cuenta que las bacterias se caracterizan por pertenecer, la mayoría de las veces, a una zona anatómica del cuerpo. ¿Ya? Entonces que las respuestas no sean, no sé, pues a lo mejor, como me dijeron en la mañana, que esperaban encontrarse con algunos Staphylococcus saprophyticus en algunas zonas que... ¿Profe? ¿Sí? ¿A qué se refiere con la mañana? Hoy día en la mañana. Ay, disculpen, es que yo hago muchas cosas, en la mañana hice muchas cosas, entonces en la mañana estuvimos en evaluación de, ¿cómo se llama? Prueba inicial. Ay, gracias, no me podía. De pasantía. De pasantía de sus compañeros de la pasantía 2. Ah, me Estuvimos asusté. con los profesores desde las 8. Ah, usted creyó que estábamos en clase. Sí, pensé que estaba hablando de una clase que no había ido. Sí, pues Ya, estuvimos en gracias. laboratorio, Andrea, y usted no fue. No, mentira. No. Mentira.
Estuvimos toda la mañana de las 8:30 en evaluación de sus compañeros de la prueba inicial de pasantía 2. Entonces a eso me refiero. Si hablo de la mañana es que hubo respuestas que uno no se las imagina o no las espera, sobre todo si hemos sido tan insistentes con algunas cosas. Y a veces creemos que somos redundantes cuando les volvemos a recordar algo, pero igual es necesario. O sea, por eso digo, hoy día confirmé que hay cosas que hay que seguir recalcando, ¿ya? El lugar anatómico va a indicar muchas veces cuál puede ser la posible bacteria que nosotros esperamos encontrar, ¿ya? Evidentemente siempre va a ocurrir que se van a encontrar con una bacteria o un hallazgo que no esperaban, pero van a entender que hay ciertas zonas donde esperamos encontrar algunas bacterias y otras no, ¿ya? ¿Se entiende? El momento adecuado también, ojalá que sea justo en el momento que se tiene que tomar la muestra, porque no me sirve de nada pedir una muestra de orina, a lo mejor por una infección urinaria que ya pasó, las molestias pasaron, o el paciente tomó algún tipo de antibiótico y no voy a tener crecimiento bacteriano en un urocultivo, ¿ya? Y el profesional entrenado con respecto a las tomas de muestra también lo hemos conversado harto. Muchas veces como tecnólogos médicos no estamos a cargo de las tomas de muestra, que personalmente me parece que eso no está bien. Sin embargo, sí podemos capacitar a las personas que están en las tomas de muestras y explicarles cuál es la relevancia que tiene que, no sé, si tienen o no que tocar las paredes, por ejemplo, como muestra esa fotografía, si es un aspirado, si es una, no sé, la misma orina completa para el urocultivo, cómo tiene que ser tomada la muestra, en qué condiciones, las condiciones de los frascos, en ese caso, el tipo de transporte, cómo se conserva también la muestra, y todo eso forma parte de la toma de muestra, el preanalítico, por supuesto, y que va a ser fundamental en el resultado final que nosotros vamos a obtener de las pruebas que le podemos hacer miles de pruebas a las muestras, podemos estar súper capacitados, sin embargo, si el preanalítico, ya lo sabemos, no está bien hecho, los resultados pueden ser de cualquier forma. Bueno, ahí la mayoría de las especies bacterianas son vulnerables, demora su procesamiento, son flexibles un poco con respecto a los cambios de temperatura, la humedad, por lo que es muy importante en el cultivo y que como dice ahí, se basa en que la muestra sea transportada y procesada en el tiempo necesario. Me imagino que también revisaron la semana pasada los tipos de medios de transporte, ¿ya? Y hay dos fundamentales, si bien existen muchos, pero Cary Blair, Stuart, son los medios de transporte que principalmente utilizamos en bacteriología. Y que no se les olvide, por favor, el Stuart aparece ahí al medio, y es el que está tiene la tapa azul. El Cary Blair, generalmente con una tapita roja, que se utiliza para transporte de los copros cultivos. Está abajo. Abajo, ¿qué dije? ¿Arriba? No, está abajo. Ah, perdón, está abajo. Te complemento. Muchas gracias. Es que, ¿sabes por qué hago hincapié? No sé si les pasó a Arturo en la mañana. Salió una pregunta de coprocultivo y no sabían el medio de transporte. Sí. Entonces, si bien muchas veces, y a lo mejor hago el mea culpa, a lo mejor cometemos el error nosotros de entregarles a los estudiantes en el laboratorio la muestra lista para que se procese, y no quizás en el tubo original, y no saben cómo llegan al laboratorio los cultivos corrientes, un cultivo de secreción. Entonces olvidan un poco esto que es tan importante y que va a hacer a nosotros a quien nos pregunten, oye, tengo que tomar un coprocultivo, ¿qué tubo uso? ¿Ya? Y ojo que cuando digo tubo ya no estoy hablando de los tubos tapa lila, el tubo seco, sino que estamos hablando de tubos de transporte. Bueno, complementando, Eli. Sí, Andrés comenta que dice que eso sintió los laboratorios, que las muestras estaban casi listas. Yo creo que eso lo hicimos como hay que aprovechar el tiempo, ya que son solo 2 semanas, de dejarles lo más avanzado posible, pero vamos a ver cómo podemos mejorar eso para que se aprendan más. Sí, gracias, Andrés. Y es importante también, chicos, yo creo que ustedes se sienten con la confianza necesaria para decirnos, profe, ¿sabe que todavía no entiendo cómo se toma la muestra? ¿Por qué tenemos esto, suero, y de dónde salió, cómo se obtuvo? Y lo mismo va a pasar en bacteriología.
¿ya? Como dice la profe Eli, claro, uno lo hace así como en la tele. Estos son los ingredientes y después mostramos el queque listo, está armado. Pero lo importante es que ustedes hagan el repaso de, ok, están los ingredientes, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se requiere, cuáles son las precauciones, y si quedan dudas, que nos consulten igual. ¿Ya? Optimizando tiempo, muchas veces cometemos esos errores. Entonces, por eso, la importancia de saber que las muestras, evidentemente, nos van a llegar, estoy hablando de bacteriología o microbiología, nos van a llegar al laboratorio en estos medios de transporte, la mayoría de las veces. Ya pudiese haber otro tipo de medios, a lo mejor o de frascos, dependiendo de lo que haya que analizar, pero principalmente la forma de cómo llega la muestra al laboratorio en estos casos son en estos dos medios de cultivo, que es el Stuart y el Caribler. ¿Ya? Claro, ¿Sí? puedo hacer un comentario Por supuesto. respecto de, antes de pasar a medios de cultivo, en el caso de la toma de muestra, como estamos en el tema de calidad, eh, en general yo creo que ahora el concepto de calidad igual es algo como un poquito más abstracto para los chicos, pero quizás para aterrizarlo un poquito, todos estos puntos que está mencionando la profesora son puntos, como yo les decía, los puntos estratégicos en los que hay que fijarse para que el laboratorio funcione con cierto nivel de calidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de la toma de muestra, eh, ¿cómo yo puedo saber si estoy tomando bien las muestras? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podemos saber si, o de alguna manera hacer eso algo, tener un dato de cómo, de si nosotros estamos haciendo bien las cosas en lo que respecta a toma de muestras? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Porque lo que uno tiene que buscar son indicadores, algo que me diga a mí que yo estoy haciendo bien o mal las cosas. Según lo que dijo la profesora recién, ¿se les ocurre qué podríamos hacer en el laboratorio para controlar eso? Mm. No sé si hay algo en el chat. Una comparación de resultados con otros labs. Eso va muy en la línea de lo que hacíamos en química, y de hecho sí se hace porque hay un programa de control de calidad que hace el Instituto de Salud Pública, que se llama PEC, que lo van a conocer. Se llama PES, Programa Externo de Evaluación de la Calidad. Y entre las áreas que se evalúan está química, hematología y bacteriología, o sea, microbiología. Y en el área de microbiología nos mandan cepas, o sea, nos mandan, por ejemplo, un Stuart con una muestra que uno tiene que sembrar y trabajar e informar. Ya, en ese caso sí nos comparamos con los otros laboratorios. Pero específicamente en lo que se refiere a toma de muestras, porque fue el tema que recién habló la profesora. No sé si puedes volver atrás en la diapositiva, Caro. Por ejemplo, aquí dice que la profesora dijo que hay que fijarse mucho en que el medio de cultivo sea el adecuado. Entonces, por ejemplo, un indicador de calidad sería que, por ejemplo, las muestras nos estén llegando en el medio de cultivo, en el medio de transporte adecuado. Entonces, si vemos que nos empiezan a llegar, por ejemplo, coprocultivo en Stuart, que es el celeste, en vez de llegar en Caribler, que es el rojo, eh, eso es un indicador que la toma de muestra está funcionando mal y nosotros tenemos que corregirlo. Entonces, el mensaje era ese, que hay que ir fijando indicadores de puntos críticos que nosotros podamos ir controlando y viendo que está funcionando bien esta máquina de hacer exámenes. ¿Ya? No sé si se entiende. Sí, Arturo. Sí, Además, hablan del... la rotulación también sería un indicador, obviamente. Eso igual es como a nivel de todo tipo de muestras. Como decía la profesora, si por ejemplo llegan una muestra en un frasco, llega sobrepasado, así como lleno de muestra por todos lados, eh,
Por ejemplo, si estamos haciendo un coprocultivo y la muestra viene toda cochina por fuera, esa muestra se rechaza por bioseguridad y también por la posibilidad de que haya contaminación de otras muestras. Y eso nos está dando cuenta de que las indicaciones que se le dieron al paciente a lo mejor no fueron las correctas o no las entendió bien el paciente. Y si no las entendió bien el paciente, hay que reforzar esa parte también. Entonces, la rotulación lo mismo. Si se está rotulando mal la persona que está rotulando, entonces hay que volver a recalcarle la importancia de rotular bien las muestras. ¿Ya? Entonces, de eso se trata, de ir reconociendo estos puntos críticos donde tenemos que ir haciendo indicadores para ver que estamos funcionando bien. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, me acordé ahora que estabas diciendo, es súper importante, sobre todo en el tema de los cultivos. A veces nos llega cultivo y necesitamos saber la zona anatómica, pues de dónde fue tomado. Incluso a veces nos llega un cultivo corriente de, no sé, dedo de mano derecha y dedo de mano izquierda. Y necesitamos saber eso porque a lo mejor el paciente tiene patógenos distintos, no sé, está con ciertas heridas y hay que ver cuál es el causante, y tiene patógenos distintos. Entonces, si eso está mal rotulado, ya vamos a hacer un diagnóstico erróneo posiblemente de lo que estamos encontrando. A lo mejor vamos a poner que encontramos, no sé, una cierta bacteria en la mano derecha y le van a empezar con un tratamiento que no corresponde. ¿Ya? Entonces, de ahí la importancia y la relevancia en esos sentidos, desde la rotulación y todo lo demás. ¿Sí? ¿Digo? ¿Sí? Bueno, los medios de cultivo, esto también es súper importante. Pregunta de examen, se lo decimos hoy día y lo vamos a preguntar en el examen final de asignatura. Las placas deberían usarse en un lapso de 7 días después de la preparación. Ya les decía al inicio que puede estar la posibilidad de que ustedes tengan que preparar el material. Y hay ciertos protocolos y cosas que se tienen que realizar para que se mantengan bien, para minimizar el secado. No sé si se tuvieron la posibilidad de ver en el laboratorio, muchas veces hacíamos como pilas de placas, de medios, y los envolvemos incluso con parafil, y así los refrigeramos. No sé si lo pudieron ver. Y, como dice, examinar una muestra representativa de cada lote de placas para verificar la esterilidad por incubación de 30 y 35 grados por 24 horas o más. O sea, también ver qué pasa después de un tiempo de incubación, porque muchas veces van a haber crecimientos de otro tipo de microorganismos u hongos que indican que esas placas estaban contaminadas. Entonces también hay un proceso importante que se tendría que revisar. Control de calidad de los medios de cultivo, como ustedes ya revisaron la semana pasada, es fundamental. Evidentemente la esterilidad, la capacidad de crecimiento que tengan las placas para el patógeno que estamos estudiando, y el pH. Si ese medio de cultivo está en un pH que no corresponde, posiblemente nos pueda aparecer cualquier cosa en la placa. ¿Ya? La Juanita no puede ingresar. Mientras ve eso, les comento, chicos, que aquí tienen más ejemplos de puntos donde hay que controlar en el laboratorio de bacteriología. Por ejemplo, todos estos parámetros que pone aquí la profesora, que es pH, esterilidad, capacidad de crecimiento, estabilidad, todos estos parámetros se pueden hacer concretos, se pueden operacionalizar en un indicador específico. Por ejemplo, podemos hacer una planilla y medir a cada lote de medio de cultivo que hacemos el pH y anotar en nuestra planilla pH de tanto. La esterilidad, ponemos una placa de cada lote que hacemos en la estufa y controlamos que no haya crecimiento. Capacidad de crecimiento, utilizamos cepas de control para ver si crecen o no crecen en este medio de cultivo. Y la estabilidad, tenemos que ver si el medio de cultivo cumple con las características que tiene que cumplir después de un cierto tiempo. Y así, entonces, tenemos que ir haciendo acciones que nos vayan demostrando que nosotros estamos cumpliendo con las características de control de
de calidad en este caso, de los medios de cultivo. Entonces, esta es una pregunta de examen también, como dice la profesora, donde tendrían que mencionar cuáles son estos puntos de control de calidad, y no nos sirve que nos digan hay que controlar los medios de cultivo, sino que tienen que mencionar todos estos parámetros como puntos controlables en la calidad del medio de cultivo. Profe, una consulta, porque no en todos los medios de cultivo van a ser, va a haber un solo tipo de bacterias o un solo tipo de hongo, ¿cierto? Pues dependiendo de la toma de muestra. ¿Cómo podemos diferenciar si está contaminado o no? O que no sea simplemente un cultivo no monocultivo. Mira, hay una forma súper simple, que es que uno sabe dónde sembró y normalmente se ve la estría donde uno sembró. Entonces, cuando uno siembra, el crecimiento que uno tiene debiera estar siguiendo esa estría. Si nosotros vemos alguna cosa que esté fuera de esa estría, es muy probable que sea contaminación. También hay algunas bacterias que son típicas del medio ambiente. Por ejemplo, los bacillus están presentes en el polvo porque es una bacteria esporulada. Entonces, las esporas están por ahí dando vueltas y a veces se nos contaminan los medios con esporas de bacillus. Y, y si nos aparece un bacillus en un cultivo, también podríamos pensar que es una contaminación, porque por las características de la bacteria. Eh, no sé si se les ocurre No, yo creo que lo que tú dijiste está súper algún otro bien, ejemplo a la profe. principalmente el tema de la siembra, que uno se preocupa siempre el día uno, dónde siembra la muestra. Y como tú dices, se ve en el fondo el rastro y sabes si efectivamente podría ser una contaminación. Y el resto yo creo que es un poco de experiencia. Van a ir aprendiendo y se van a reconocer cuando es contaminación. Muchas veces, igual uno se puede equivocar o a veces se confunde, Tomás, para que esté tranquilo, pero yo creo que en la medida que vayas sembrando y vayas viendo y reconociendo los distintos tipos de colonias, después se van a dar cuenta. O van a tener Pero el también, crecimiento. Sí. perdón, no, es que también quería recalcar que por eso es tan importante que por cada lote de medio de cultivo que nosotros preparemos, tengamos control de esterilidad. Entonces, cuando lo compramos es mucho más fácil también porque el fabricante hace el control de esterilidad y nos asegura que los medios de cultivo no están contaminados. Y si lo preparamos nosotros, tenemos que hacer un control de esterilidad porque si nosotros no lo hacemos, puede que toda nuestra partida de medios de cultivo esté contaminado. Y nos vamos a dar cuenta que cuando empecemos a sembrar y nos empieza a crecer una bacteria acompañante de lo que estamos sembrando, ¿ya? Entonces, si tenemos un medio de cultivo controlado, tenemos ya el 90% de la batalla ganada a la contaminación. ¿Eli? Sí, preguntarles cómo podríamos controlar la esterilidad de los medios. Yo ya lo había dicho, así que a ver si pusieron atención. Cuando mete el medio o sea, sin sembrar a la especie para ver si no haya crecimiento, Sí. Sí. ¿Y la capacidad de crecimiento? cuando se siembra en otro medio una bacteria que ya debería crecer en ese medio, y así como para comparar, si no creció y debería haber crecido. Sí. Gracias. Súper. Y de la misma manera, chicos, acuérdense que hay distintos tipos de medios. Hay medios, no sé si viene más adelante, Caro, y estoy haciendo un spoiler, No, dale pero nomás, de ¿qué repente cosa? Dilo, hay dilo. medios, por ejemplo, selectivos y medios indicadores y distintos tipos de medios. Y el control de calidad en eso sería también con cepas que sabemos que tienen, por ejemplo, que producen el cambio que esperamos. Por ejemplo, si queremos controlar a Gamma Concave, que tiene dos características principales. ¿Cuáles son esas características de la Gamma Concave?
Entiendo que eso lo vieron la semana pasada, Eli, ¿cierto? Sí, mira, dicen hay lactosa o no. ¿lactosa o no? Ya. Si fermenta la lactosa o no fermenta la lactosa y que permite el crecimiento de gram negativo. ¿Ya? Entonces es selectivo para bacilo gram negativo y también es indicador por la lactosa. Y esas dos Diferencial. características, Ujú. claro, la diferencial sí, las podemos controlar con una cepa, por ejemplo, una Escherichia coli, que es lactosa positivo, y a lo mejor otra que sea lactosa negativo, y ahí vemos si está funcionando para el reconocimiento de la lactosa. Y en el caso del crecimiento con un gram negativo, por ejemplo, la misma Escherichia coli nos sirve de control de crecimiento, y en el caso de un Staphylococcus aureus, por ejemplo, que no debiera crecer en el medio, sería nuestro control de no crecimiento. ¿Por qué no crecerías en ese medio, Andrea? Y está intolerante a la lactosa. Los chistes fome los hago yo, por si acaso. Te están quitando el premio, Arturo. Bueno, a final de semestre damos la mención honrosa. Claro. Ya, pero igual se equivocó Andrea, porque acuérdese que el que sea lactosa negativo o positiva es la característica diferencial. Y los que no crecen son gram positivos. Ups. Ups. Ya. Hola, hola, Juaní. Ahí está la Juanita. Hola, por fin entré. Disculpen el atraso. No, está bien. Y nos estamos entreteniendo un poco con el control de calidad. Ya, voy a seguir avanzando. Entonces, bueno, más de lo que hemos dicho ya, el control de calidad de los medios, el tema de la esterilidad, del crecimiento esperado, que tenía un poco relación a lo que habían preguntado, con cómo saber si ha crecido otro tipo de microorganismo. Ahí se ve claramente, no sé si se nota en la fotografía, la siembra, y con las cepas que además también me imagino que revisaron o vieron cómo se controlan con las cepas ATCC. ¿Sí? La profe Eri lo mencionó la semana pasada. Lo mencioné para la tinción de Gram, que se Claro. ocupan las mismas cepas para un montón de pruebas, para catalasas, para control de medios, las mismas cepas estandarizadas. Sí. Es nuestra forma de ver efectivamente, o sea, como estábamos hablando recién, si es una Escherichia coli, si crece en el medio con las condiciones, si es un Staphylococcus, lo mismo. Y esa es la forma que tenemos de control ya, son como nuestro control negativo o patológico y normal que veíamos en bioquímica, acá lo mismo con estas cepas ATCC. Bueno, aparecen ejemplos de calidad de medios de cultivo, los medios de cultivo, por ejemplo, en el caso del agar sangre, como cepas control podríamos tener Streptococcus pneumonia, Streptococcus grupo B, Klebsiella, y con respecto a los tipos de hemólisis que se desarrollan en los medios de cultivo. También es esperable, sabemos cómo son las características de hemólisis de algunos patógenos, entonces es lo que esperamos en el crecimiento bacteriano. Si no ocurre eso, claramente algo pasa con el medio de cultivo, entonces también es una forma de regular y ver si corresponde, y eso va de la mano con un montón de características que ya hemos mencionado. Otra cosa importante y con lo que vamos a trabajar que a ustedes les va a encantar son los antibióticos, ¿cierto? Con los sensidiscos. Entonces hay que empezar a quererlos desde ahora y saber cuáles son las condiciones con las que tenemos que trabajar con ellos también. Tenemos que tener los sensidiscos refrigerados. Ahí aparece a 8 grados Celsius o congelarlos dependiendo de las características de cada uno de ellos. Betalactámicos dice manténganlos congelados. Solo refrigeren los que están en uso. Esto es importante también cuando vamos a realizar los antibiogramas, ¿ya? Acordarse, llegar al laboratorio y sacar donde estén guardados en el refrigerador, en el freezer, tenerlos a temperatura porque tampoco es conveniente realizar el antibiograma y utilizar los sensidiscos inmediatamente a la temperatura en que están. Eso también podría afectar el medio
la bacteria y los resultados o el crecimiento final de los halos no va a ser el que nosotros esperamos y podríamos tener resultados que son falsos positivos o que no corresponden. Antimicrobianos lábiles, como aparecen ahí, imipenem u otros, son más estables, que se mantienen siempre congelados. Entonces también podría ser un error si al hacer un antibiograma no hacemos la diferenciación de los tipos de antibióticos y los guardamos todos de la misma manera. Sería conveniente saber cuáles son las condiciones para cada uno, saber cuáles se refrigeran, cuáles no, o cuánto tiempo tendrían que estar a temperatura ambiente. Además, consideren que mucho del tiempo que trabajamos en bacteriología estamos al lado del mechero. Eso aumenta la temperatura y también pudiese haber algún tipo de deterioro en ese sentido, ¿ya? Dice, retira el refrigerador 1 o 2 horas antes del uso. Por eso les decía, ojalá llegar al laboratorio y sacar. Nosotros mantenemos en el laboratorio una caja con frascos donde tenemos rotulado qué tipo de antibióticos son, ¿ya? Entonces, tratar de sacar lo que necesitamos y eso lo dejamos a temperatura ambiente y el resto queda guardado. Los envases deben tener estos desecantes, también se van a dar cuenta que tienen en su interior algún tipo de dispositivo para que nos humedezcan, más de la cuenta, que estén estos sensidiscos de manera seca, y que eso tampoco vaya a alterar los resultados finales de esos antibiogramas. ¿Qué más, chicos? No sé, Juanita, si quieren comentar algo más. ¿O nada? ¿Sigo? No, claro, nada, está todo súper. No sé si viene más adelante que también el funcionamiento de los discos se controla con cepas ATCC igual, o sea, cepas de colección, ¿Sí? que están en las mismas guías que uno utiliza como para interpretar el antibiograma, aparecen las cepas con que tenemos que controlar los antibiogramas. Y, por ejemplo, significa que vamos a hacer un antibiograma con una cepa y nos tiene que dar las medidas entre cierto rango. Es la parte como más cuantitativa que podemos controlar en el laboratorio. Y es súper importante que cuando hagamos ese control de calidad se mantenga las lecturas dentro de esos rangos para que estemos asegurando que los discos que estamos usando tienen la función que tienen que tener. Y eso entonces significa que podemos informar tranquilamente los antibiogramas de nuestros pacientes. Así es, se dan cuenta que el control de calidad tiene que ser, o sea, se tiene que realizar y por eso le damos la relevancia y que sepan que es tan importante como otras áreas. ¿Ya? Y que cuando les preguntemos sobre el control de calidad en bacteriología, en microbiología, nos digan todo esto. Bueno, ahí aparece más de lo que ya hemos dicho. Ojo, también ellos tienen una fecha de caducidad. Entonces también hay que revisar si estamos en fecha, si corresponden, de repente el diámetro de los halos no va a ser el esperado o nos va a dar algo raro porque efectivamente ya son sensidiscos que están vencidos, a lo mejor llevan mucho tiempo y evidentemente nos va a dar cualquier tipo de acción sobre las bacterias que estamos estudiando, ¿ya? Otra cosa importante dice colocar de 5 a 6 discos en la placa para obtener resultados óptimos. ¿Por qué creen que eso debe ser así? ¿Por qué no puedo poner en una placa que ustedes ya las conocen, cierto más o menos el tamaño que tienen? No podría poner más y optimizar una placa y poner a lo mejor 10 sensidiscos. Igual acuérdate, Caro, que antibiograma viene Ah, pucha, ya me en estoy 2 clases más adelante. No, viene ¿Lo va ahora. a ver Arturo Lo vas ahora? a ver, Mira, ¿sí? Sí. pero bien, está bien, mira, ver la respuesta en Es que no la... A en ver, el chat. espérate. Dicen para ver bien el halo y para que no se topen los halos. Ah, Y ¿viste? eso es Está correcto. subestimando. Muy bien. Felicitaciones por esa No. respuesta. Te digo que, No, sí está ¿cómo se bien. llama? Que a lo mejor Pero responden, sí. ¿viste? Está bien. Y estamos relacionando, así que perfecto. ¿Ya? Bueno, como decías tú, para control de usar cepas de reacción conocida, efectivamente saber cuál es el crecimiento o el halo, la formación del halo con ciertas cepas, y ahí vamos a confirmar efectivamente que corresponde y que está bien. Ya lo veíamos la semana pasada, el tema de la tinción de Gram, ¿cierto? Se debe controlar al menos una vez por semana, ya sabemos, y también en la mañana fue tema la tinción de Gram, porque es súper importante y de qué manera controlamos o de qué manera sabemos
si estamos viendo bacterias que son gram positivas, ¿con qué certeza decimos sí, son gram positivas? Lo comentábamos la semana pasada, la profe Juan incluso les habló de la temperatura. ¿Se acuerdan en el hospital que en algún momento la temperatura del agua estaba afectando las tinciones que ellos estaban observando en el hospital, en el Gustavo Fricke? Entonces, por eso es tan importante también dentro del control de calidad, bueno, teñir con estas cepas ATCC, gram positivas y gram negativas. ¿Puedo? Sí, Chicos, la tinción de Gram igual es adelantar un poquito lo que viene más adelante, pero ya saben que es la tinción más importante. Eh, hay algunos puntos en el diagnóstico en que la tinción de Gram pasa a ser un valor crítico. En dos casos específicos, que es en el líquido cefalorraquídeo y un hemocultivo cuando está positivo. ¿Qué significa eso? Igual que en el caso de bioquímica, cuando informábamos una glicemia de 40, por ejemplo, llamábamos de inmediato al médico. En el caso de un líquido cefalorraquídeo, la tinción de Gram es un examen que tenemos que informar de inmediato. Y en el caso del hemocultivo, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no controlamos nuestra técnica, y por ejemplo, supongamos que tenemos un hemocultivo donde estamos viendo Bacillus gram negativo. Informamos Bacillus gram negativo y el médico va a darle un antibiótico contra un Bacillus gram negativo al paciente, esperando el resultado del cultivo, obviamente, para saber si el antibiótico que le dio está bien o mal. Pero es tan urgente que el paciente se puede morir si no se le da el antibiótico en ese momento. Entonces, si nosotros informamos mal el gram, y en vez de ser un Bacillus gram negativo, era un Bacillus gram positivo, podemos hacer que el paciente se muera, que el paciente no tenga, que el tratamiento que se le dé no cubra la bacteria que tiene el paciente, y entonces eso termine como ¿cómo se llama? Termine el paciente incluso muriendo por esa causa, ¿ya? O sea, no va a ser culpa de nosotros, va a ser culpa de las bacterias, pero nosotros pudimos haber hecho algo mejor, y eso puede ser generado por una falla en alguno de nuestros colorantes. ¿Ya? Si nosotros no controlamos nuestros colorantes, entonces no vamos a tener la certeza de que estamos informando un gram correcto. Y eso es así de grave. Entonces, para que tengan presente que es algo que les va a pasar y pasa, quienes hemos trabajado ¿cómo se llama? En turnos, en hospitales o clínicas, sabemos que es uno de los momentos más estresantes del turno, es cuando tenemos que informar un gram de urgencia en un hemocultivo, porque sabemos la importancia que tiene. Entonces, si no tenemos esa certeza, la verdad es que lo van a pasar bastante mal. No solamente porque no van a tener la certeza, y sabiendo el peso que tiene ese examen, no van a estar tranquilos con lo que informan, y en el caso que cometan algún error, podría haber incluso una demanda contra la clínica, y ese tipo de cosas eh, puede pasar como una negligencia no haber controlado la técnica, porque es algo que nos corresponde hacer. exacto. Así es, porque piensa en lo que decías tú, la decisión médica está con el resultado que tú ves. Yo no tengo certeza de lo que estoy viendo. O sea, es grave, chicos. Y es bueno que lo recalquemos también, porque muchas veces en el laboratorio, cuando estamos en docencia, tratamos de que aprendan tantas cosas, desde las pruebas bioquímicas, los crecimientos bacterianos, el tema de la sensibilidad antibiótica, que de repente la tinción de gram queda como un poquito de lado, y a veces incluso la dejamos para después. No, después le hago un gram, después vea la tinción. Sin embargo, es fundamental saber efectivamente qué es lo que estamos viendo. Y muchas veces de ahí empieza nuestra investigación. A veces no tenemos certeza, es una colonia blanca. Okay, tiene pinta o características de una bacteria, y empezamos a estudiarla como bacteria. Sin embargo, si no tenemos mucha, a lo mejor, experiencia, no era una bacteria, era un hongo. Hicimos todas las pruebas equivocadas. ¿Ya? Bueno, ahí aparece algo de lo que ya se había visto la semana pasada. Aparece un gram de un Staphylococcus aureus, por ejemplo, que se ve así, morado, y eso corresponde a un gram positivo. También vimos cómo se informaba, qué era lo que tenía que ir en el gram, con respecto a la asociación también que tenían estas bacterias, y en el caso de la figura de abajo, un gram de una Escherichia coli, que es de color rosado y gram negativo. Ojo,
que en el GRAM nosotros no ponemos el género y la especie bacteriana, no ponemos que es un Staphylococcus aureus, nosotros solamente indicamos las características del GRAM, ¿se acuerdan? Que también en el chat muchas veces nos decían, no, es una... y nos ponían ahí el nombre de la bacteria, en el GRAM no va eso, nosotros ponemos la asociación que tienen, el tipo de la morfología, o sea, lo que estamos viendo, y la coloración, nada más. Hasta que se le realizan las pruebas bioquímicas y tenemos certeza para entregar el nombre del patógeno que está en crecimiento. Bueno, ahí con respecto a la tinción de GRAM, lo que se mencionaba, precipitación del cristal violeta, hay que revisarlo, portaobjetos con restos de grasa también, a lo mejor tener la precaución de limpiar bien los portaobjetos antes de hacer la tinción de GRAM. Contaminación de las tinciones que puede ocurrir muchas veces, por eso hay que ser cuidadosos, piensen que ustedes no trabajan solos en el laboratorio, estamos con más gente y a veces unos son más cuidadosos o menos cuidadosos que el resto. Proporción inadecuada de los componentes de la tinción, error en el lavado de los portaobjetos, tinciones vencidas, por eso hay que estarlas controlando. La evaporación de las tinciones, veíamos en el caso del alcohol también, y ahí está, el tiempo de aplicación del alcohol acetona. Y ahí es importante que sepan desde la diferenciación de una bacteria que es gram positivo, un gram negativo, todo el fundamento para ver de qué manera, ahí se dio vuelta, me desconcentré, perdón. De qué manera entra en la bacteria o queda fijo el colorante, ¿ya? Por lo mismo. Caro, Juanita. preguntarle a los niños si tienen una tinción de GRAM y ven que el cristal violeta está precipitado. ¿Qué podrían hacer para solucionar ese problema? ¿Qué se les ocurre? Deben estar escribiendo. Todavía no aparece nada en el chat. Moverlo para tratar de resuspender. Esperemos que aparezcan más. O sea, eso es frío, frío. Frío, frío. Mire, si quieren les Pero el contamos Andrés qué está pasa. participando. El Andrés está ¿Sí, está participando. bien? Más frío con el Ya. Vortex. Chicos, cuando hay precipitación en el colorante, en el cristal violeta, lo que les va a pasar en la tinción es que va a quedar ese precipitado en la tinción y puede que vean falsos gram positivos en promedio. Estos artefactos, como le llamamos anteriormente en las orinas, por ejemplo. ¿Se les ocurriría hacer algo con papel filtro, por ejemplo, y un embudo? ¿Qué podría ser? Se supone que si la tinción ya está hecha y está teñido, ahí no pueden hacer nada. Tienen que volver a teñir, pero se ocupan el mismo reactivo van a obtener el mismo resultado. Entonces, ¿qué hacen con el reactivo? Ahí Joaquín Ahí pueden. escribe filtrar, pero con signo de interrogación. Y ahí sí sería caliente. Ahí sí. Ahí sí. Tendrían que filtrar. En el filtro Yo va a tengo quedar otra todo el... pregunta. Ahí, se quedó muda la Juani. ¿Juani? ¿Estabas diciendo Sí, algo, les Juani? decía que en el papel filtro... Sí, en el papel filtro les va a quedar todo el precipitado y van a obtener un colorante limpio, libre de residuos. Y ahí tendrían que teñir de nuevo. Ya, yo tengo otra pregunta. Mira, ¿puedes volver atrás, Ya. Caro? ¿Profe? Tengo una duda. Si se precipita el cristal violeta, ¿el precipitado qué es? Porque como se filtra, ¿cuál es la parte de ahí que nos sirve es el precipitado? ¿O
Como que No, eso como que me genera un poco la duda. ya, es que necesitas el colorante líquido. Vieron El un video, yo subí filtrado, un video al navegador. ¿No lo vio Andrea? ¿O sí? No, no lo he visto. Véalo. Me eh, declaro culpable. ahí hay algunas cosas, uno en esta diapositiva que tiene puesta la profe, pero específicamente, ¿qué pasa si en el penúltimo punto tenemos evaporación de alguno de los componentes? Si se nos evapora un poco la acetona del alcohol acetona, ¿cuál creen ustedes que es el resultado de la tinción? ¿O qué nos podría pasar en esa tinción? Qué buena pregunta, Arturo. Es como de prueba. Hay una respuesta y dice no tiñe. Regístrala, Juanita, para que la hagamos en la evaluación Sí, final. la vamos a poner. Pero ojo, el Rodrigo responde ya, entonces no tiñe y el signo de interrogación. ¿No tiñe? ¿Qué les parece que no leamos las respuestas que tienen signo de interrogación? Sí, me parece. Ya. Solamente respuesta segura. ¿Eso dice, profe Eli? Dice que no le hagas eso, pues, Eli. Respuesta ¿Alguien buena o más? mala, todas sirven. Todas Sí, las pues, respuestas esa es la sirven, así idea. que anímense. Si la respuesta no es correcta, les sirve para saber lo que no es. También es útil. Mira, Beatriz pone no se destiñe en la gram negativa y luego con la azafranina no se tiñe en rosada. Perfecta la respuesta, Beatriz. Estuvo atenta la clase Súper. pasada. Sí, entonces si ustedes tienen el mismo ejemplo de un hemocultivo que informar y tienen una Escherichia coli en el hemocultivo y tienen el colorante, el decolorante evaporado, van a informar un bacilo gram positivo al médico y el médico va a pensar que puede ser una listeria, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese es como se llama, es la importancia de tener los controles, hacer los controles de las tinciones. Eso era caro. Gracias. Bueno, avanzamos. Esto ya lo había dicho, parece, ¿no? No. ¿Sí? Bueno, lo mismo. Ah, dimos el ejemplo del McConkey. Que es importante hacer estos controles, ojalá una vez por semana, como dice ahí, las cepas, ¿cierto? Que ya hemos mencionado, para los controles que necesitamos. Y dice, permite controlar las pruebas bioquímicas ya al operador. O sea, nosotros también estamos siendo controlados en estas prácticas porque tenemos que saber cómo estamos realizando el trabajo. Piensen que no trabajamos solos y la idea es que todos quienes estamos en el área hagamos si bien a veces uno tiene mañas o hay ciertas sutilezas diferentes entre uno u otro, el resultado tiene que ser siempre el mismo. Entonces, ojalá que esté todo lo más estandarizado posible. Se deben controlar las temperaturas igualmente, ya de los refrigeradores para asegurar la adecuada conservación de los sensiliscos, medios de cultivo y reactivos. Piensen que la gran mayoría de todo lo que trabajamos en bacteriología se refrigera. Ya son muy pocas cosas a lo mejor que se guardan a temperatura ambiente, entonces claramente la temperatura del refrigerador se tendría que registrar y para ello también existen cartas control donde uno diariamente e incluso durante el día, varias veces en el día, tiene que ir registrando la temperatura. En la mañana cuando llegan al laboratorio, a mediodía y en la tarde. O si existen turnos en la noche también es conveniente registrar temperaturas y que vayan en una planilla que después igualmente podemos graficar y que eso tiene más relación con lo que vimos a lo mejor en bioquímica clínica, pero el fundamento es exactamente lo mismo. Se deben controlar las temperaturas de las estufas de cultivo para asegurar el adecuado desarrollo microbiano. La mantención de los equipos, lo mismo. Igual que en otras áreas del laboratorio clínico, se tienen que tener fichas, se tiene que saber qué tipo de equipo, la marca, las mantenciones,
¿cómo me aseguro yo que una estufa está buena, que está a la temperatura y que no tiene a lo mejor oscilaciones de temperatura? Igual que los ascensores, cuando ustedes entran y ven que existe el nombre, la fecha y el nombre de la persona que hizo la mantención, y ustedes con eso se suben tranquilamente al ascensor, ¿cierto? Y lo utilizan sin problema. Acá es exactamente lo mismo. Con cada uno de los equipos que trabajemos, centrífuga, microscopio, los gabinetes de bioseguridad también a lo mejor tendrían que tener algún tipo de mantención. Y como dice ahí, calendario de las mantenciones preventivas programadas de todo el equipamiento utilizado, incluyendo microscopios. Es una forma también de resguardarse ustedes frente a algún tipo de problema. Como mencionaba en algún momento, si nosotros nos equivocamos en los resultados, podríamos tener algún tipo de demanda. El control de calidad también, aunque no lo crean, es una forma de respaldarnos. Muchas veces, en algunas áreas, han sido cruciales los controles de calidad para confirmar que lo que se hizo estaba bien, y el error, finalmente, venía desde otro lado. A lo mejor no lo van a entender mucho todavía, pero sí, en el fondo, por decirlo de alguna manera, el control de calidad le ha salvado la vida a algunos colegas que se han visto enfrentados a algún tipo de demanda. Sin embargo, uno busca la fecha, no sé, el día 25 de agosto del 2021, yo estuve de turno, sin embargo, confirmé las temperaturas, entonces, no sé, los medios correspondían, estaba bien, no había problema. A lo mejor es un poco más complejo en otras áreas como el banco de sangre en ese sentido, pero no, quisiera que se entienda el mensaje y la importancia del control de calidad. ¿Ya? Bueno, los equipos en bacteriología van a encontrar muchos tipos de equipos, ya les mencionaba algunos, las vitrinas o los refrigeradores, las estufas, ¿ya? El tema de para los hemocultivos, el microscopio, que también es tan importante para el trabajo que realizamos en todas las áreas. Sin embargo, en bacteriología también tiene un rol fundamental todo el tiempo. Estamos ahí a través del microscopio confirmando lo que aparece en las pruebas bioquímicas, lo que tenemos para el diagnóstico. Los insumos que utilizamos igualmente deben tener registro del control de calidad, el registro del lote. Si cambiamos el lote, al igual que en química, tenemos que informarlo, tenemos que ver cuáles son las precauciones, qué es lo que nos recomienda el proveedor. Y las fechas de vencimiento, absolutamente. Si nos llegan de repente, se acumula toda los reactivos que llegan, tenemos que optimizar y utilizar primero lo que tiene vencimiento más cercano, como una fecha de vencimiento próximo, y dejar a lo mejor los que tienen una fecha de vencimiento más alejado para otro momento. Siempre revisar las fechas, ya trabajar con equipos que están vencidos no corresponde. Aquí aparece un ejemplo de la catalasa. Por favor, disculpen, voy a seguir hablando un poco de la evaluación de la mañana. En la mañana un estudiante me habló de una catalasa negativa para determinación de Staphylococcus. Staphylococcus, catalasa negativa. Eso lo van a ver después en el laboratorio. A lo mejor los profes van a entender bien qué lo que estoy diciendo, que casi me dio un infarto cuando escuché esa respuesta. Pero aquí hay un ejemplo de la catalasa, que es uno de los reactivos que mencionó alguien también al inicio. Y por ejemplo, vamos a esperar que para la determinación de Staphylococcus, la catalasa, que es una prueba bioquímica que vamos a realizar, tiene que ser positiva. ¿Cómo lo vamos a evidenciar? Porque ustedes van a ver presencia de burbujas, formación de burbujas, y en el caso de un Streptococcus, sí va a ser catalasa negativa porque hay ausencia de burbujas, ¿ya? Y como ejemplo está ahí, en la lámina que está abajo, que es un portaobjeto, que es una prueba bastante simple que se realiza. Se pone en contacto el reactivo con un poco de colonia y vamos a tener esta formación de burbujas por producción de oxígeno y que va a ser positivo. Y en el caso de una catalasa negativa no vamos a ver producción de oxígeno. Ahí también hay que tener algunas precauciones, no pasar a llevar el medio, tratar de trabajar para tomar la colonia, que sean palitos de madera. O sea, hay algunas sutilezas que se tienen que resguardar para que estos resultados sean los óptimos, pero por favor, Staphylococcus catalasa positiva, Streptococcus catalasa negativa. Bueno, con respecto al control de calidad de las pruebas de sensibilidad, ya vamos a ver más adelante el detalle de esto. Sin embargo, es muy importante, y ya lo adelantamos con respecto a
el medio de cultivo, el grosor, la profundidad en el fondo del medio Miller-Hinton, que es lo que utilizamos principalmente para estudios de sensibilidad bacteriana. Utilizando discos de sensibilidad, la técnica se debe controlar con cepas de referencia una vez a la semana, ¿ya? No, me alate mucho trabajo, lo voy a hacer una vez al mes. Sabemos que está en perjuicio del trabajo que nosotros estamos realizando si tomamos esa decisión, entonces es súper importante que el control de calidad sea por lo menos una vez a la semana. Y sobre todo si hay cambios de lote o tuvimos algún tipo de inconveniente, se cortó la luz, no tenemos certeza si esas placas se mantuvieron a temperatura, a la temperatura que corresponde por un tiempo prolongado, hay que revisarlo con mayor razón, ¿ya? Con respecto a este medio Miller-Hinton, que es el que utilizamos para la elaboración de los antibiogramas, es muy importante la profundidad del agar, ¿ya? No sé si entienden bien este dibujo que aparece acá, esta es una placa, ahí aparece el agar, ¿cierto? La profundidad, si me estoy dando cuenta, no hay puntero, no se ve nada, yo muestro todo el rato y no saben lo que estoy mostrando, ¿cierto? ¿No? No, no se ve claro. ¿Ahora? Ahí sí. Ahí sí. Ya, lo que yo les preguntaba si se entiende el dibujo, esta es una placa, eso que está ahí es la profundidad, que lo recomendado es de 3,5 a 4,5 milímetros de profundidad, o sea, desde la base de la placa hasta donde comienza el agar, que sea eso. Lo que aparece ahí es un sensidisco. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque si la profundidad es menor a 3 milímetros, o sea, si se fijan, es menor que lo recomendado, vamos a tener lecturas falsamente susceptibles. Si se fijan, el diámetro del halo es mucho mayor. Entonces vamos a hacer lecturas que no corresponden. No voy a entrar en detalle, lo vamos a ver más adelante. ¿A qué me refiero con todo esto? Pero por lo menos que tengan una idea de lo que estoy diciendo. Lo mismo va a ocurrir si este agar, esta profundidad es mayor a 5 milímetros, va a generar lecturas falsamente resistentes, donde vamos a observar diámetros de halos que son menores, y obviamente vamos a leer resistencias que no corresponden. Entonces, por eso es tan importante la altura del agar, y fíjense que estamos hablando de milímetros, o sea, son diferencias muy mínimas, pero que nos pueden producir un error bastante grave. Lo mismo con el pH, lo decíamos al principio, dentro de la escala de pH nosotros esperamos que los agares en general estén entre 7,2 y 7,4 de pH. ¿Qué va a pasar? Ciertas drogas, o los medicamentos, los sensidiscos que utilizamos van a verse afectados si tenemos pH muy ácidos, y lo mismo con aumento del pH, ¿ya? Aumento de potencia en el caso de algunos antibióticos. Por eso es tan importante. Con respecto a la humedad también, ustedes van a aprender que las placas, como están refrigeradas una vez que nosotros las sacamos para poder utilizarlas y sembrar la bacteria que queramos, el estudio que estamos realizando, tienen que estar ojalá lo más secas posible. Muchas veces las vamos a sacar del refrigerador y van a estar con exceso de humedad. Literalmente las placas van a estar mojadas, las tapas de las placas van a estar mojadas, y eso claramente va a afectar el resultado del crecimiento de las bacterias en esas placas. Entonces, también, ¿qué se recomienda antes de utilizarlas? Así como yo les indicaba que los sensidiscos tienen que ser sacados con tiempo, 1 hora por lo menos antes de usarse, las placas lo mismo. Otra cosa que se hace muchas veces es sacar las placas del refrigerador y llevarlas un rato a la estufa a 37 grados Celsius para que puedan secarse ese exceso de humedad, ¿ya? Bueno, ahí dice utilizar, se debe dejar a temperatura ambiente unos 30 minutos, o como les decía yo, también se puede llevar a la estufa. ¿Ya? Ahí aparecen algunas fotografías donde vemos crecimientos, por ejemplo, bacterianos, o algunos hongos que pueden crecer cuando una placa está húmeda o tiene algún tipo de contaminación. O sea, en ese caso, a lo mejor respondiendo a una de las preguntas que había al inicio de la clase, si existe este crecimiento, ¿qué es lo que estudiamos? O qué es lo que es bacteria o qué es hongo. Entonces ahí también van a ir aprendiendo que a lo mejor si la siembra se hizo de esta manera, quizás las colonias que están más alejadas, que tienen otras características, corresponden a algún tipo de hongo. Lo mismo en la fotografía que aparece arriba, ¿ya? Pero eso también es experiencia, chicos, y no es para abrumarlos con tanta cosa. En la medida que vayamos avanzando y que estén en el laboratorio, van a ir aprendiendo esto también. Efecto de cationes divalentes, como dice, principalmente el magnesio y el calcio, que afecta resultados de ensayos de algunos
sensidiscos también, ¿ya? Específicamente, por ejemplo, aquí el caso de Pseudomonas aeruginosa, un contenido excesivo de cationes reduce el tamaño de las zonas, mientras que el bajo contenido podría resultar de un tamaño mayor a lo esperado. O sea, el mismo ejemplo con respecto al diámetro de los halos, fíjense que estamos hablando de contenidos que están en el medio con el que estamos trabajando. Por eso es tan importante el tema del control de calidad. Bueno, esto es como a modo de resumen, poco las variables a controlar, el uso del antibiograma por difusión y que sería lo esperado en un examen o en una respuesta si nosotros les preguntamos cuáles son las variables, podrían ser desde el inóculo, el medio de cultivo, la formulación, el contenido de estos cationes divalentes, el pH, la profundidad del agar, que fue lo que dije antes, la incubación. ¿Cómo realizamos la incubación? También es necesario saber. Hay una incubación que es distinta, por ejemplo, cuando estamos estudiando bacterias o cuando estamos trabajando con hongos. ¿Ya? Ver la atmósfera, la temperatura y los tiempos de incubación. ¿Cuánto lo dejamos? La coagulasa, la dejamos toda la noche, la dejamos 4 horas, y las placas de cultivo lo mismo. Entonces, es importante que a medida que vayamos viendo las bacterias, sepamos cuáles son las condiciones que requiere cada una para su crecimiento. Profe, Y ¿podría repetir lo del ejemplo del catión divalente que dio recién, por favor? lo que estaba acá Sí. es que son algunos compuestos que van a estar dentro de los medios de cultivo y que también podrían alterar, si están en mayor o menor cantidad, el crecimiento, la formación de los halos, Erwin. A eso me refería. Es un poco así como les daba el ejemplo con el tema de la profundidad, que va a alterar este crecimiento de los halos, que lo van a ver con el profe Arturo ahora en un ratito más. También la composición, la presencia de estos cationes puede alterar la formación de esos halos en algunos tipos de bacterias, sí, bien digo, de bacterias. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? En ese sentido, en la misma, en lo de los cationes. Es que a lo mejor para los chicos es como difícil de entenderlo en este momento, pero ¿por qué controlamos eso? Porque, por ejemplo, nosotros podríamos cambiar de marca de medio de cultivo. Y hay marcas que yo definitivamente recomendaría para hacer antibiogramas, como, no sé, los medios de cultivos que produce Oxoid, los que produce BBL, em, y así como hay otros que de repente puede venir un proveedor y decirte, oye, tengo una marca nueva de medios de cultivos que vienen de la India y son súper baratos, que cuestan la mitad que un medio que vende Oxoid, por ejemplo. Entonces, uno lo compra, pero tiene que controlarlo. Normalmente, si yo trabajo con un medio de cultivo de calidad, los halos me van a dar dentro de lo que yo espero. Pero en el caso de que yo compre un medio de mala calidad, se va a notar de inmediato porque esos halos no van a dar lo que tienen que dar. Entonces, en ese caso, la única solución es desechar el medio de cultivo y volver a la otra marca. Así de, así de estricto es esto. Entonces, por eso se hace el control de calidad. ¿Ya? Normalmente, como decía, no nos vamos a encontrar con sorpresa si trabajamos siempre con el mismo medio de cultivo y trabajamos con medios de cultivo de calidad y nosotros nos aseguramos que esté todo bien, el control de calidad nos debiera dar súper bien. Pero si empezamos a encontrar problemas, con eso tenemos que empezar a descartar porque no podemos informar un antibiograma si los controles de calidad nos están saliendo mal. ¿Ya? Y en ese caso, toda explicación larga es para decirles por qué podría dar mal ese antibiograma con esa pseudomonas aeruginosa de la diapositiva anterior en algún momento. No es que nos vaya a dar como que una semana nos dé bien y la otra semana nos dé mal. Si nosotros mantenemos el medio de cultivo y mantenemos las condiciones de trabajo y todo, debe dar siempre bien. Pero si nosotros, por ejemplo, cambiamos de medio de cultivo, corremos el riesgo de que las concentraciones de los de las sales y metabolitos que tiene este medio de cultivo nuevo no sean las adecuadas. Y en ese caso es nuestra responsabilidad cambiarlo solamente. ¿Ya? A lo mejor así lo entienden mejor porque no es como en el caso de quizás de la química, en que es un poco más, no sé, como que
puede ser que un día nos dé bien y el otro día nos dé mal, y tenemos que buscar cuál es La la razón. razón por la que nos dio mal. Claro. En el caso de microbiología es mucho más estable el control de calidad. Entonces, cuando nos da mal, tenemos que buscar la Hay que razón. preocuparse, exacto, y ver qué es lo que está Sí. pasando. ¿Bien? Gracias, Arturo. Y bueno, la variable obviamente la lectura e interpretación de los halos, eso también lo van a aprender en el laboratorio y ahí quizás acostumbrarse, hay que a ser bastante rigurosos con la lectura, que va de la mano con las tablas, no es que nosotros digamos, es un halo grande, entonces sí es sensible, es un halo pequeño, es resistente. Hay tablas que se van a acostumbrar a utilizar y lo otro también, rigurosos en la lectura, con una regla, tienen que medir el halo, ver efectivamente cuánto es el diámetro, y uno puede decir, no, yo veo 20 milímetros, otro ve 15 milímetros, a lo mejor ahí es mucha diferencia. Uno de los dos está haciendo una lectura incorrecta. Sí, pueden haber diferencias de 1 milímetro quizás, y el problema es cuando estamos viendo las tablas y estamos justo en el límite, o sea, es sensible hasta, no sé, 31 milímetros y nosotros hay algunos que leen 30. Es 30 o 31. Entonces también hay que ser un poco riguroso con eso, pero eso lo vamos aprendiendo en el tiempo y a la medida que vayan haciendo más ejercicios de uso de antibiogramas. ¿Ya? Bueno, hemos hablado bastante de estas cepas ATCC con las que trabajamos y tenemos que realizar el control de calidad. Algunas de las recomendaciones son las que aparecen ahí. Para paneles de gram negativos, por ejemplo, la Escherichia coli 25922, para la calidad de una prueba, la Escherichia coli 35218, para inhibidores de beta-lactámico. Y bueno, aquí aparecen varios. La verdad es que la idea es que a medida que vayamos trabajando en el laboratorio, vayamos incorporando esto, sepamos de qué manera o cuándo las tenemos que utilizar. Y son nuestros controles de calidad, insisto, como dije en algún momento, son como nuestro control normal y patológico que utilizamos en bioquímica. Esto es exactamente lo mismo, ¿ya? Para gram positivos también obviamente hay, en el caso de Staphylococcus aureus, de Enterococcus y Escherichia coli, está aquí, gram positivo. Así para inhibidores de beta-lactamasa, ¿ya? Y evidentemente, al igual que en bioquímica, tenemos que llevar el registro de esto. El registro ya sea una vez a la semana, 2 veces al día, 3 veces en el mes, tenemos que tener registros y cartas control con un responsable. O sea, la profe Eli lo hizo esta semana, la profe Juani le va a tocar a lo mejor el control de calidad la próxima semana, y así vamos llevando el registro, al igual que en química, como lo hacíamos con estas cartas, con fichas donde tengamos, aquí aparece un ejemplo, como ya les decía, por ejemplo, lo que se está viendo es el comportamiento de la gentamicina. Se tiene la fecha, se tiene la lectura de los halos en milímetros, quién es el responsable, el número del lote de los discos. A lo mejor todo esto lo van a ir entendiendo a la medida que lo vayamos haciendo en el laboratorio, o quizás que lo vayan incorporando, y cuando estemos de manera presencial les vamos a decir, ¿se acuerdan cuando les hablamos de los sensidiscos? Aquí están. ¿Se acuerdan que les decíamos que los guardábamos a esta temperatura? Aquí está la cajita, de esta manera se trabaja. Igualmente vamos viendo el comportamiento de este antibiótico y se hace la carta control y vamos a ver, igual que en bioquímica, si hay algún tipo de tendencia, si tenemos que realizar un cambio de lote o hay alguna modificación porque se escapa absolutamente de nuestra media y de los milímetros esperados para determinar si es resistente o es sensible frente a una determinada bacteria. Claro, ¿Sí? aprovechando que tienes esa gráfica ahí, era para volver a destacarle a los chicos que lo estable que es el control de calidad en bacteriología. Por ejemplo, fíjense en las fechas que tienen ahí en esa carta, Claro. donde dice, por ejemplo, más o menos eh, es- se está pasando ese control una vez a la semana. Ya, eso Exacto. significa que todos los antibiogramas que hicimos durante esa semana están controlados, es así de estable, no es como en el caso de química que nosotros tenemos que hacer el control por cada pasada que hacemos ¿cómo se llama? Por cada tanda de muestras que tiramos, debiéramos, o cada cierto número de muestras, debiéramos tener un control. En este caso, podemos alargar un poco más los tiempos y eso también
está dentro de ciertas normas, así que no es que no está mal que lo hagan si tienen control de la técnica cada una semana en este caso, por ejemplo. Qué buena observación. Tienes razón y qué bueno que lo hiciste, Arturo, porque, claro, es súper importante el control de calidad y la clase fue completa de lo mismo. Sin embargo, hay esa diferencia bastante grande, específicamente con bioquímica clínica, que el control tiene que ser mucho más. O sea, podemos hacer hasta 3, 4 controles en un mismo día. Aquí efectivamente, el ejemplo que tú das de que sea una vez a la semana, creo que es la forma en cómo se realiza habitualmente. No sé, Juanita, Eli, como en general este tipo de controles es así, ¿cierto? Sí, claro, esas son las recomendaciones que da el ISP al menos de controlar una vez a la semana. Y bueno, es importante también saber que, por ejemplo, si se está controlando el disco de gentamicina, como está en este caso, cada vez que se controla eso, no solamente se está controlando el disco de gentamicina, se está controlando el disco, la placa, el operador. Al final, con un control, obtenemos control de muchas variables. Siempre vamos a estar controlando también al operador y los medios de cultivo que utilicemos, ya sean de pruebas bioquímicas o sean placas, más los discos, más las temperaturas de los refrigeradores, porque si falla un disco, a lo mejor fue el refrigerador lo que falló. Es por eso que está la tabla de las variables que mostraron recién, que cuando falla algo hay que revisar todas esas variables para poder encontrar dónde está el error y poder corregirlo. Gracias, Juanita. Y eso, ahí finalizamos, por lo menos la parte de control de calidad. No sé si hay más preguntas, alguna duda. Como recomendación, chicos, chicas, repasen esto, revísenlo, díganlo muchas veces, no se pregúntense entre ustedes, porque de verdad que de repente vamos a seguir avanzando en el curso con otras temáticas que van siempre relacionadas con esto, por supuesto, pero a veces se va olvidando un poco. Y como no lo hacemos a diario, con mayor razón, pero es igualmente importante. Sí, profe Eli. ¿Unos 10 minutitos? ¿Ya? 4:12. A las 4:10. ¿Cuarto? 12. 4:12 o 4. Oye, Ya. ok. Ya. Es que acuérdate que tenemos Sí, está bien, no he dicho nada. harto hoy día. Ya, ok. Ya, nos vemos.